Dios bendiga a los hermanos en el nombre de Jesús. Suelto una palabra sobre tu vida de bendición. Declaro en el nombre de Jesús que a pesar de las circunstancias que puedas estar viviendo, Dios está contigo. En esta oportunidad Dios me da el privilegio de poder compartir una palabra preciosa que Dios ha estado terminando en mi espíritu y quiero traerla en este tiempo para que pueda ser edificado a través de ella. Aquí en la iglesia de La Paz de Maturín, de verdad un saludo a todos los hermanos que a través de este medio están conectados con nosotros. De verdad es todo un placer poder transferir, bendecir sus vidas en el nombre de Jesús. Estamos comprometidos con este trabajo, estamos comprometidos con el crecimiento espiritual de cada miembro y de verdad que esta es una plataforma preciosa que yo creo que Dios está moviendo a la iglesia en este tiempo para poder alcanzar a los que están distantes. Hoy no tenemos la oportunidad de poder estar conectados físicamente, mas a través de esta plataforma que Dios nos regala, en el nombre de Jesús podemos alcanzar muchas vidas, podemos estar llevando un mensaje de aliento a los hermanos que están allá en Argentina, los hermanos que están en Brasil, los hermanos que están en España, pastores amigos, nosotros allá en España los bendecimos en el nombre de Jesús. Y de verdad esta plataforma es una bendición de Dios. Sin más preámbulo, de verdad me gustaría entrar en el tema que quiero traer para ustedes en el nombre de Cristo. Y me gustaría que abriéramos la Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y el versículo 14. Dios me ha estado inquietando en estudiar esta historia, que es una historia que me ha llamado mucho la atención, que ha impactado mi vida de una manera muy profunda. Es una historia que ya vamos a estar trabajando un poco, pero me gustaría que te enfoques en esos dos versículos que vamos a estar basando esta predicación. Dice la palabra de la siguiente manera, el versículo 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. El versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta semilla que estamos sembrando a través de este medio, sabemos por tu palabra que no retornará vacía, sino que traerá consecuencias de bendición y edificación para todos los que están escuchando. En el nombre de Jesús declaramos bendiciones en el nombre de Jesús. El tema que Dios colocó en mi corazón para esta predicación se llama trascender por encima de las crisis. Me gustaría, ante todo, estudiar un poco acerca del rey Ezequías. El nombre de Ezequías en hebreo significa Dios fortalece o Dios lo ha fortalecido. Estamos en un tiempo de verdad muy difícil. Estamos viviendo crisis, estamos viviendo día tras día malas noticias a través de las mismas redes, a través de la televisión, a través de la radio. Y muchas veces conversamos con nuestros vecinos, con personas, amigos, y lo que notamos en medio de la conversación es la angustia, la desesperación. Pero cuando nosotros nos abocamos a estudiar la palabra del Señor, esa palabra comienza a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza, para poder pasar por encima de cualquier adversidad en el nombre de Jesús. Esa palabra, el rey Ezequías, era un hombre conocedor de Dios. Pero pese a la misma crianza que él tuvo, porque él fue hijo de un rey llamado Acaz, un hombre que se abocó totalmente a la idolatría, se desvió totalmente del plan original que Dios tenía para ese linaje real. El hombre quitó el culto a Dios. Ese rey cerró la casa de Jehová, el templo que había construido
su antepasado Salomón para adorar a Dios, él determinó cerrarlo, lo cerró el culto a Dios. Vino también y colocó cosas profanas dentro del templo. Comenzó a adorar a dioses paganos en lugares altos, dice la Escritura. Y lo más abominable, una historia que vivió Ezequías, hijo del rey Acab, fue cuando su padre llevó a su hermano a ese valle que está cerca de la misma Jerusalén. Junto a Ezequías vio esa historia traumante que fue cuando él prendió en fuego a su hermano para adorar a un dios que se llama Moloc. Esa era la historia terrible que estaba viviendo Ezequías. Ve todo el trauma que Ezequías como niño tuvo que vivir. La tristeza de perder a su hermano por culpa de una adoración que no era la verdadera adoración. Pero Ezequías, Dios estaba levantando un hombre determinado a cambiar las cosas. Yo creo que Dios está levantando en este tiempo una generación dispuesta a cambiar esta realidad que está embargando nuestra vida, está embargando nuestra sociedad. La misma situación estaba viviendo el rey Ezequías en el momento de su reinado. Estaba experimentando una crisis política, una crisis económica, pero por encima de cualquier crisis, la raíz de toda crisis, creo yo, por la palabra del Señor, es la crisis espiritual. La ausencia de Dios es la que trae todo este tipo de crisis. Pero donde está Dios hay plenitud de alegría. Por eso vemos muchos hogares siendo flagelados por los divorcios, por el maltrato, por la violencia, por la escasez, porque se han olvidado de Dios. Porque cuando nosotros traemos a Dios, la presencia de Dios a nuestra casa, Dios, por su amor y su misericordia y por su presencia, comienza a transformar la historia de tu casa, la historia de tu comunidad. Asimismo, yo creo que Dios está queriendo en este tiempo que todos nosotros levantemos ese altar en nuestros hogares, levantemos altar en nuestra familia, porque Dios va a traer un gran avivamiento para la tierra, un gran avivamiento para Venezuela en el nombre de Jesús. Yo creo que este es el mejor tiempo. El diablo está pintando un escenario donde nos está tal vez diciendo que la iglesia se va a enfriar, que la iglesia se va a acabar, que la va a destruir. Déjame decirte por la palabra del Señor que esas cosas no destruyen la iglesia. Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Y yo creo que este es el mejor tiempo, porque estamos volviendo a los principios donde la iglesia se fundamentó, la iglesia en las casas. Y Dios está permitiendo esta situación para que tú te pongas hoy en la brecha en tu casa y levantes ese altar en el nombre de Jesús y llames la presencia de Dios para que tú comiences a experimentar lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Y yo sé que Dios va a transformar la historia de Venezuela en el nombre de Jesús. Dios está buscando reyes Ezequías en este tiempo, hombres que se paran en la brecha y determinen cambiar el ciclo de la historia que están viviendo. Pese a la situación que se estaba suscitando en su tiempo, él determinó en su corazón servir a Dios y rompió con ese ciclo de maldición que venía arrastrando a sus padres y comenzó a volverse nuevamente a los principios que Dios estableció. Comenzó a hacer reformas, comenzó a abrir el templo nuevamente de Jehová, sacó las cosas que estaban ahí que no pertenecían ahí. Es tiempo de nosotros reflexionar y pensar qué cosas están impidiendo el fluir de Dios en nuestras vidas. ¿Qué situación está impidiendo esa verdadera comunión con Dios? El rey Ezequías tomó las cosas que no prestaban en el templo y las sacó. Rompió con todos los lugares altos que sus padres acá habían establecido. Comenzó a retomar nuevamente el culto a Dios. La reacción del enemigo no se hizo esperar. Vemos cómo Sennacherib era un rey súper terrible, malvado, que Dios permitió que se levantara en esa época para destruir las naciones, para acabar con pueblos. Y Sennacherib significa hombre de pecado. Ese Sennacherib comandaba un reino, se llama Reino de Asiria. Un hombre que comandaba un ejército numeroso, que según los historiadores de la época
las naciones lo determinaban como la plaga destructora. Tal vez hoy Dios está permitiendo esa plaga destructora llamada COVID-19. Tal vez Dios está permitiendo esa plaga, porque a veces nosotros en los momentos buenos nos olvidamos de Dios. Pero cuando nos sentimos que somos oprimidos, que las cosas no están saliendo como queremos, nuestra mirada como que se vuelve más a Dios. Y Dios permitió esa plaga llamada Senaquerib con el pueblo asirio. Gente malvada, gente destructiva, gente sangrienta. Gente que tenía sed de sangre. Y ese pueblo Senaquerib con su ejército habían rodeado las murallas de Jerusalén para tomar ese reino, para tomar ese pueblo y acabar con ellos. Pero lo que no sabía Senaquerib es que ahí está un hombre de Dios. Ahí está un hombre determinado a cambiar la historia, a cambiar esa historia amarga que estaban viviendo. Ese linaje estaba corrompido. Él dijo, no, yo voy a cambiar la historia. Y Dios se está levantando en este tiempo en tu hogar. Tú, hombre de casa, levántate como sacerdote, como profeta, como un hombre determinado, así como el rey. Y comienza a levantar tus manos en el nombre de Jesús. Y levántate con toda la energía, con toda la fuerza que Dios te está dando. Y rompe con esa maldición. Rompe con esa situación en el nombre de Jesús. Vamos a estar viendo cómo Senaquerib tomó aquella ciudad así por alrededor para oprimir, y comenzó a blasfemar contra Dios, y comenzó a proferir palabras de maldición para el pueblo, que iban a destruirlo, que iban a acabar con ellos, que iban a hacer desastre. ¡Wow! Muchos escucharon esas noticias malas y quedaron con miedo. Pero Ezequías tomó 3 acciones que me llamó la atención. 3 acciones que quisiera compartir contigo. La primera acción que tomó el rey Ezequías fue algo más precioso. Esa es una joya preciosa que Dios da a través de la Escritura. Dice la Biblia en segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. El versículo 1 dice: y el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. Ese rasgar sus vestidos y vestirse de cilicio representa vestirse de humillación, de incomodidad. Dios está llamando en este tiempo a nosotros humillarnos, como se humilló Ezequías. La Biblia dice que Dios no desprecia un corazón humillado delante de Él. Y vemos cómo el rey Ezequías, sabemos que leyó la Biblia, que leyó la palabra de Dios, cuando Salomón escribió allá en aquel tiempo en segundo libro de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillara, Es decir, lo primero que se debe activar es nuestra humillación delante del Señor. Debemos humillarnos delante del Señor. Debemos postrarnos delante del Señor. Y eso nos cuesta. A veces nos cuesta humillarnos, pero Dios nos está llamando en este tiempo a humillarnos delante de su presencia. Porque solamente humillándonos y reconociendo su grandeza y reconociendo que nosotros somos pequeños y que no somos nada, sin Él, es la única manera que podemos encontrar la victoria frente a las adversidades. También tenemos otra acción que tomó el rey Ezequías. La segunda acción que me llama la atención, impactó mucho mi vida, fue que dice la Biblia que él, dice la Biblia así, después que se humilló, dice que entró en la casa de Jehová. Y entró en la casa de Jehová. ¿Qué significa eso? Es entrar en un lugar donde te encuentras tú con Dios. Tal vez hoy no tenemos a la iglesia, no podemos ir a nuestra iglesia. Tal vez hoy no podemos estar en el templo por la situación, pero podemos ir a nuestro cuarto y cerrar la puerta, como dice la Escritura, y tener ahí un encuentro con Dios. Él fue a la casa de Dios, fue a buscar la bendición o la respuesta en el lugar correcto. Sus consejeros le habían dicho: anda y busca a Egipto, busca al rey de Egipto para que te apoye,
Él dijo para sí, porque era un hombre entendido en Dios: yo no puedo buscar fuerza en Egipto. Egipto simboliza lo mundano, lo terreno, la fuerza del hombre. Y él dijo: no, el hombre no me puede dar nada. Lo mundano menos, lo terrenal no, yo quiero buscar es la presencia del Señor. Y fue al lugar correcto, fue a los pies del Señor, fue a encontrarse con el Dios que da victoria, al Dios que hace lo imposible posible. ¿Será que hoy tú estás buscando esa presencia? Hay muchos que están levantando las manos y sé que Dios lo va a restaurar, que Dios los va a bendecir. Pero hay muchos que hoy han desanimado, han bajado sus brazos, se han entristecido. No, déjame decirte en el nombre de Jesús: es tiempo de levantar tus manos. Es tiempo de ir a encontrarte con Dios en el nombre de Jesús. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28: venid a mí, venid a mí, venid a mí. Dios te está llamando en este tiempo de ir a Él. Es un tiempo de nosotros no perder el tiempo en cosas vanas. Es un momento de nosotros postrarnos, humillarnos y encontrarnos con Dios en el nombre de Jesús. Otra acción que me llama mucho así fuertemente es el hecho de que Él colocó en el versículo 14, dice de la siguiente manera: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió delante de Dios. Eso me enseña a mí, o nos enseña, mejor dicho, que debemos colocar nuestras cargas, nuestros problemas delante del Señor. Pero he podido observar a través del tiempo que tengo en el Señor, que hay personas que entran en la presencia del Señor buscando solución a sus problemas, solución a sus cargas, liberarse de esas cargas, pero cuando salen como que vuelven a tomar las cargas, vuelven a tomar los problemas para sí. No, es tiempo de confiar en el Señor. Es tiempo de entregar las cargas a Dios. Señor, decirle: Señor, estas no son mis cargas, te las entrego. Creo en ti, en tu palabra, y confío que ya está hecho en el nombre de Jesús. Dice que Él tomó esas tres acciones enseguida. Primero, se humilló. Segunda, se colocó en el lugar donde se podía encontrar con Dios. Y tercera, como estamos viendo, entregó sus cargas al Señor. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Levantó al profeta Isaías para darle un mensaje de bendición. Y déjame decirte que Dios tiene algo precioso para ti. Dios quiere transformar las cosas. Dios te está diciendo: es el tiempo que yo voy a traer mayor avivamiento en la tierra. Es el tiempo en que yo voy a cambiar la historia de Venezuela. Ese rumbo negativo que llevaban, es el tiempo donde yo estoy activando a mi pueblo a buscar de mi presencia, porque yo estoy dispuesto a cambiar esta historia. Él lo tomó así. Y vemos cómo Dios se levantó en favor del pueblo. Y vemos también tres acciones de Dios en favor de su pueblo. La primera que vamos a ver es que de noche envió un ángel, su ángel, y acabó con 185,000 hombres fuertes que pertenecían al ejército. Esos hombres fuertes, ese ejército fuerte, fue devastado totalmente en una noche por un solo ángel. Por un solo ángel. Y me llama la atención que fue de noche, donde nadie veía, donde muchos tal vez estaban durmiendo, muchos otros estarían angustiados. Señor, déjame decirte que aunque no puedas ver cómo Dios está haciendo, aunque no puedas ver cómo Dios está operando, no significa que Dios no esté operando, porque Dios está obrando a nuestro favor. Y aunque no lo veas, te digo, en el nombre de Jesús, Dios está obrando un milagro a nuestro favor en el nombre de Jesús. Y acabó en aquella noche con 185,000 hombres. Primera acción de Dios. Segunda cosa que yo veo preciosísima fue que es uno de los pocos pasajes bíblicos donde vemos la intervención divina de una forma tan directa como fue esa escena.
Porque en otra escena vemos que Dios le da victoria y ellos están peleando y tirando flechas. En esta ocasión no fue así. Ellos estaban muchos durmiendo, como habíamos hablado, y otros angustiados, otros orando, no sé. Pero no tuvieron que salir del palacio, no tuvieron que salir de las murallas, estaban ahí resguardados. No tuvieron que lanzar una flecha, no tuvieron que sacar una espada, no tuvieron que lanzar una piedra con una onda, no tuvieron que hacer nada, porque Dios lo hizo todo en favor de ellos. Dios hizo en favor de ellos tantas cosas. Y Dios libró a aquel pueblo de aquella mano, aquel ejército, que ninguno de los demás ejércitos de las otras ciudades pudieron detenerlo. Y enfrentaron ese ejército de Asiria, con espadas y con lanzas y con jabalinas, y todos cayeron derrotados frente al rey de Asiria. Y él bajulaba, él blasfemaba contra Dios. Y Dios le dio una lección a ese rey. Acabó con su ejército sin lanzar una lanza, sin lanzar una flecha, sin lanzar una piedra. Déjame decirte, quédate confiado, quédate tranquilo, no te desesperes, no te angusties, porque Dios está peleando tu guerra, tu batalla en el nombre de Jesús. Y Dios te garantiza que cuando Él pelea tu batalla, Él te da la victoria en el nombre de Jesús. Otra cosa que me llama la atención es que cuando Dios acabó con aquel ejército, esta es la tercera. Cuando Dios acabó con aquel ejército, 185,000, el hombre Senaquerib tuvo que huir hacia su reino. Y cuando llegó allá lo mataron sus hijos a espada, dice la Biblia. Imagínate aquella escena, 185,000 hombres tirados ahí. Esa gente, el rey Senaquerib no se detuvo, agarró un saco y metió los tesoros que habían conquistado. Imagínense entonces como cuando abre el palacio, ve aquella escena, el rey Ezequías allá arriba en los muros, todo aquel ejército rendido, muerto, cadáveres. Porque ese problema que está agobiando tu vida se va a volver un cadáver en el nombre de Jesús. Dios va a matarlo, Dios va a acabarlo en el nombre de Cristo. Y dice la Biblia que aquellos hombres tal vez vieron aquel ejército rendido, y cuando comenzaron a caminar y ver todas aquellas cosas, comenzaron a tomar despojos de los tesoros que ellos habían conquistado. Y dice la Biblia que Dios restituyó lo que Senaquerib había quitado, porque en un intento de él de tener la gracia de Senaquerib, vació los tesoros de la casa de Jehová y del reino, todo el oro, toda la plata, y se la entregó toda a Senaquerib. Pero Dios permitió que Senaquerib no se satisfaciera su ego y dijo: no, yo voy a invadir igual. Pero dice la Biblia que lo que el enemigo le quitó, Dios se lo multiplicó, se lo restituyó nuevamente. Porque vamos a ver después en los próximos capítulos cómo Ezequías le muestra a los personajes de Babilonia los tesoros, el oro, las cosas. Entonces eso me dice a mí que Dios restituyó las riquezas del pueblo. Y mismo tú tal vez estás pensando: voy a quebrar mi negocio, no tengo plata, voy a quedar limpio, voy a tener que vender carro. Déjame decirte en el nombre de Jesús, por la palabra de Dios, que Dios va a restituir todo lo que el enemigo te ha quitado en el nombre de Jesús. Dios va a llenar tus arcas en el nombre de Jesús. Dios va a bendecir tu vida, va a bendecir tu familia en el nombre de Cristo. Tú vas a comenzar a experimentar en el nombre de Jesús, trascender por encima de la crisis, porque nuestro Dios es mayor que los problemas. Nuestra fe no niega la realidad, mas sí puede mudarla en el nombre de Jesús. Trasciende. Aprendamos esa lección tan hermosa que nos deja Ezequías y trascendamos por encima de la crisis en el nombre de Jesús. Dios los bendiga en el nombre de Cristo. Yo sé que tú que estás ahí, que tal vez no has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, te invito a que pongas tu corazón delante del Señor, que pongas tu confianza como hizo aquel rey, el rey Ezequías. Y te invito en el nombre de Jesús, te animo, te encorajo en el nombre de Cristo, a que abras tu corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, y digas: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón. Porque el único que puede traer salvación y vida eterna es Cristo Jesús. Yo quiero que repitas esta oración conmigo en el nombre de Jesucristo. Padre, te pido perdón por mis pecados y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida
Y te invito, Espíritu Santo, a mi vida, a mi corazón, en el nombre de Jesús, y me ayudes a seguir en el nombre de Jesús las pisadas del Maestro. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, Dios los guarde en el nombre de Cristo.